¿Cómo andan? Bien. Vamos a arrancar con la segunda parte de la reunión. Vamos a arrancar en oración. Oramos. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos permitís, Señor, de nuevo venir a tu casa. Gracias, Señor, por lo que fue la cena. Señor, te damos gracias por poder hacer memoria de Cristo, Señor, por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que estés guiando, Señor, y nos hables en esta mañana. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de arrancar a cantar, vamos a leer en 1 Juan, capítulo 4, versículo 9, que dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vamos a cantar de el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Vamos a arrancar con la canción que dice En aquella cruz. Los que puedan ponerse de pie. Fue
asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. La siguiente canción es Hay Libertad, como escuchábamos hoy en la cena, que compartía Rafa, que con el sacrificio de Cristo las cadenas del pecado fueron quitadas de nosotros. Bien, vamos a cantar esta canción. Para mí ya no hay condenación.
Estamos cantando que al fondo del mar echó mis pecados. ¿Eso es verdad o es una metáfora? Cuidado, Es cierto, el fondo del mar todavía no se conoce la profundidad que hay en el mar. Pero es una metáfora que la palabra aplica para decir que cuando Dios perdona, perdona para siempre. Pero nuestros pecados no están en el fondo del mar. ¿Dónde están nuestros pecados? En la cruz de Cristo. El Señor, Dios el Padre, puso nuestros pecados en la persona de su Hijo. Entonces es hermoso cantar esta metáfora tan preciosa, pero sabiendo el verdadero significado. Adelante. Y ahora, ya que lo tengo a Guillermo acá adelante, le vamos a pedir que ore por Luis Sangali, que va a tener el tiempo con la palabra. Muy bien, vamos a orar por el predicador. Cuando el predicador está acá al frente, hermanos, tenemos que estar orando por el predicador, para que la palabra corra y sea glorificada en muchos corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por estas verdades tan preciosas. Tú nuestros pecados los pusiste sobre la persona de tu amado Hijo en la cruz del Calvario. Pero qué metáfora hermosa, no se conocen las profundidades del mar todavía. Pero cuando tú perdonas, perdonas para siempre, porque nuestro amado Salvador llevó nuestros pecados en la cruz y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Bendice a nuestro querido hermano Luis, uno de los pastores de esta iglesia, que tú le des tu palabra y que por medio de él podamos escuchar tu voz. Todos los que estamos aquí presentes para tomar decisión, si no somos salvos todavía, si no tenemos nueva vida, y también por la web que muchas almas puedan escuchar. Encomendamos la palabra tuya y Luis en tus manos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Luis, adelante. Buenos días, hermanos. Creo que a algunos he saludado, pero si a alguno no lo he saludado, los saludo en esta mañana. Hermanos y amigos que nos visitan en este lugar. Realmente un motivo de gozo. El año va pasando, ya pasó enero y estamos en febrero. Los días pasan y gracias a Dios podemos estar sirviendo al Señor. Vamos a hablar sobre los milagros, 2 milagros del libro de Marcos, a ver si ustedes saben cuáles. 2 milagros que son 2 hechos distintos, y algunos piensan que es un solo hecho, pero no es así. El milagro de la alimentación, de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 8, versículo 1. Hoy vamos a hablar de la alimentación de los 4.000. Siempre se habla de la alimentación de los 5.000. Son 2 hechos distintos. Hoy vamos a hablar de la alimentación de los 4.000. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que se habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta.
Bueno, hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacer alguna referencia de la alimentación de los 5.000, pero vamos a centralizarnos en este milagro, el milagro de la alimentación de los 4.000. No son el mismo hecho, son hechos distintos, están en lugares distintos y están con la cantidad de elementos distintos. En el primer hecho, de Marcos 6, de la alimentación de los 5.000, ¿cuántos eran los que iban a alimentar? 5.000 hombres, sin niños ni mujeres. Se calculaba alrededor de 20.000, que eran los que iban a comer de la multiplicación de los panes y los peces. Se multiplicó en el capítulo 6 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. Y dice que estaban llenas las cestas. O sea, siempre hay abundancia con el Señor. Luego, en este capítulo 8, encontramos que 4.000 personas fueron alimentadas. Y había 7 panes y algunos pececillos. Y sobraron 7 canastas llenas. En la primera ocurrió un día que la multitud estuvieron siguiendo a Jesús. Y fue cerca de Betsaida, en el mar de Galilea, al norte. Y en la segunda ocurrió 3 días que la multitud estuvieron siguiendo a Jesús. Y fue en la región de los Gerasenos, Gadarenos, al sudeste. Eso para tener una referencia de los 2 milagros, en dónde fueron y cómo fueron. Ahora, estos milagros, ¿qué demuestran según la palabra de Dios? El poder de Dios a través de su Hijo. Él podía hacer cualquier cosa con tan solo una palabra. ¿Se acuerdan? Muchos hechos encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sana enfermos, resucita muertos. Milagros que el Señor hacía para demostrar que venía enviado del Padre. Esta es la evidencia de la deidad de Jesús. Es el Dios encarnado. Lo hemos recordado en la cena. Dios encarnado. Dios hecho hombre. 100% hombre, 100% Dios. El Dios encarnado. Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Dios, viendo a la humanidad perdida, se acerca a nosotros y envía a su Hijo, su único Hijo, unigénito Hijo de Dios, para hacer la obra de salvación de nuestras almas. Juan capítulo 12, versículo 24. Y ahora sí vamos a relacionar este pan que hemos visto en los milagros con el Señor Jesús. Juan capítulo 12, versículo 24. Hermosas palabras del Señor. El que conoce el campo sabe que la planta primero muere para dar vida. Dice versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir para llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Los salvados, nosotros los que hemos creído en Cristo. Juan capítulo 6, versículo 32. Nos habla de la provisión de Dios. Juan capítulo 6, versículo 32. Al versículo 35. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿nos dio Moisés el pan del cielo? Recordando a los israelitas que en el desierto Dios le había dado ese pan del cielo. Mas mi Padre, o sea Dios, os da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es este pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Una vida eterna. Y le dijo, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, el gran yo soy. ¿Cuántos yo soy hay en la Biblia? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, o sea, que va al encuentro con el Señor Jesús, el que a mí viene, no le echo... yo soy el pan de vida, el que me viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas muy importantes para el ser humano, el comer y el beber. Si no bebemos, morimos. Si no comemos, morimos también. El Señor dice aquí que quiere saciar nuestra hambre espiritual. Y quiere saciar nuestra sed espiritual. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entrevistó a la mujer samaritana y le pidió agua? Y la mujer samaritana pensaba que era el agua del pozo, pero el Señor le dijo, si tú conocieras quién te pide el agua, le pedirías a Él y Él te daría agua viva, que salta para vida eterna. El primer milagro fue entre los judíos. Ahora, los judíos no creían que era el Mesías, no lo tomaban como el Mesías de Dios, lo rechazaban. El segundo milagro fue entre los gentiles. ¿Y qué pasaba allí? Los fariseos dicen que querían ver una señal. ¿La señal cuál era? La multiplicación de los panes y los peces. Ni siquiera los discípulos comprendían completamente el propósito y el plan de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo iban a crucificar? Los discípulos decían, no, que no tan mal te acontezca. No sabían el plan de Dios. Dios vino a este mundo con un plan, se encarnó con un plan de la salvación del hombre y de la mujer. Que Jesús, a través de todas estas señales que relata en los 4 evangelios, apunta al propósito, a la venida que Él hizo. Él cumplió la voluntad del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 6, versículo 51. Son todas palabras del Señor estas. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Parecen palabras difíciles de entender, ¿no es cierto? Pero es así. Él estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser entregado en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso dice acá, dice el 51, el que comiere de este pan vivirá para siempre. O sea, el que acepta la obra que Él hizo en la cruz, vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Ahora, en el primer milagro, salió Jesús y estaba con los discípulos. ¿Cuál fue las palabras del Señor cuando salió con los discípulos? ¿Se acuerdan ustedes? No la hemos leído, ¿eh? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesús es nuestro pastor. Aquellos que hemos confiado en Cristo sabemos que Él es nuestro pastor. Pero el que no tiene a Cristo no tiene esperanza y tiene una eterna condenación sobre su cabeza. Y por eso el Señor aplicó el amor y la misericordia. Y van juntos, el amor y la misericordia. Dios nos ama a todos por igual. Dios ama al pecador, no ama al pecado, Dios ama al pecador. Pero hace misericordia. Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sabemos la característica de la oveja. Sin el pastor se pierde. Empieza a comer pastitos y se pierde. Y así está el mundo perdido, porque perdió la mirada al buen pastor, que es Jesús, el que da su vida por las ovejas. Ahora tenemos que hacer una reflexión. Hermanos queridos, ¿qué tuvo el Señor? Compasión. ¿Cuánto amor tenemos por las almas que se pierden? Empieza un nuevo año. ¿Estamos preocupados por las almas que se pierden? ¿Nos ocupa aquellas almas con necesidad a nuestro alrededor? ¿O estamos más preocupados por nosotros mismos o por el formulismo de las vidas? Por la forma y no por el amor.
El amor y la misericordia van juntos. Y un creyente se tiene que caracterizar por eso, por el amor y por la misericordia. Es duro cuando levantamos el dedo acusador. Cuidado, hermanos, el amor y la misericordia. Una alerta, un consejo, una exhortación con amor es importante, pero no levantar el dedo acusador. Qué importante, cuando el Señor levanta la mirada, tuvo compasión de ellos. Y nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, tenemos que tener compasión unos con otros. Si uno de los hermanos se cae, si una pierna se quiebra de mi hermano, ayudarlo para restaurarlo y para que siga el camino junto a nosotros. Ahora, diariamente, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos espiritualmente, fortalecidos y confortados, ocupados, y parte que no podemos hacer con el Señor es cuando a veces pensamos que el idealismo, y a veces el idealismo tenemos que dejarlo a un lado. ¿Lo hizo todo el Señor con la multiplicación de los panes y los peces? No. Llamó a los discípulos, dadle vosotros de comer. Le dio la misión. A nosotros el Señor nos da la misión. Id y predicad y hacer discípulos. Pero a veces esperamos la perfección para poder trabajar. Y no es así. ¿Por qué? Cuando hacemos algo para el Señor, a veces no estamos completos, hacemos una parte, pero ¿y la otra parte? ¿Qué pasa? El Señor está con nosotros. Él hace la otra parte. Por eso Él nos necesita así, como somos, mejorando cada día, dispuestos a empezar la obra. Y si en algo fallamos, si algo nos falta, el Señor cubre la necesidad. 3 días no comieron esta gente. Sin embargo, no los mandó a la casa porque tenía miedo que cuando fueran cayeran desfallecidos antes de llegar a sus casas. Amor y misericordia. Ahora, en estos 2 milagros vemos esta conclusión. Jesús tuvo compasión de ellos. Y hoy en esta mañana podemos decir, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, tiene compasión de ti. Si no eres del Señor, tiene compasión de ti. Él te busca. Él quiere que tengas un encuentro personal con Él. Cubrió la necesidad. Sobraron 12 cestas, 7 cestas. Cuando el Señor cubre la necesidad hay abundancia. Lo que ponemos límites somos nosotros, hermanos. No pongamos límites a las bendiciones del Señor. Que nos ayude el Señor a ser dadivosos y ofrendar para el Señor. Quiere salvarte, por eso vino a morir en la cruz. Entregó su cuerpo, derramó su sangre. Quiere hacerte un hombre y una mujer nueva. Pero sin arrepentimiento, como decimos siempre, no hay nuevo. Primero el arrepentimiento y luego viene lo nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vayas a Él, a sus pies, te doblegues a Él y le pidas perdón. El arrepentimiento. Él cubrirá tu necesidad espiritual. Por eso hay un texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando ponemos en la balanza quién es nuestro Señor, primero está el Señor. Y Él no nos va a dejar faltar nada. Él nos va a dar todo. Tenemos que cubrir nuestra necesidad espiritual. Primero, arreglar nuestras cuentas con Dios. Luego, hacer la misión que nos corresponde de ir y hacer discípulos. Y luego, compartir con nuestros hermanos con amor y misericordia. Él levantó la mirada, el Señor, y tuvo compasión de ellos, como ovejas que no tenían pastor. Y hermanos, tenemos el buen pastor que es el Señor. Los hermanos responsables, ancianos, oradores, aquellos que colaboran, todo, son importantes, pero ¿quién es nuestro pastor? El Señor. ¿Podemos fallar? Claro que sí, podemos fallar, pero Él no nos falla. Jehová mi pastor, nada me faltará. Arregla tu cuenta con Dios, cubre tu necesidad espiritual. Las cosas vendrán por añadidura. A veces pensamos, ¿qué de comer? ¿Qué de vestir? ¿Qué será de mi futuro? Mi jubilación, esto, lo otro. Confiemos en el Señor, hermanos. El Señor no es deudor de nadie. Él es nuestro pastor. Busca primeramente al Señor. Sé salvo
tiene vida eterna, perdón de pecados, y tu vida va a cambiar. Primero tu alma tiene que ser rescatada. Y siempre me acuerdo, una vez lo escuché a un predicador, el ejemplo del pozo, del lodo cenagoso. ¿Vieron cuando esos lodos cenagosos que son, más se mueve, más se hunde? Así está el mundo, más se mueve, más se hunde en el pecado. Tiene que haber una mano o una vara, algo que nos saque. Nosotros no podemos, nuestros méritos no pueden. Nosotros no podemos hacer nada para ganarle esa salvación. Cristo lo hizo todo. Cuando decimos es el regalo de Dios, qué hermoso regalo nos dio el Señor. Su vida, su sangre, su obra vicaria en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero ese regalo está ahí y está esperando que lo aceptes. Acéptale, recíbele, pídele perdón, arrepiéntete y serás una nueva vida. Y tus cosas cambiarán, tu vida cambiará, tu rumbo cambiará, tu destino cambiará y pertenecerás a la familia de Dios. Qué hermosa es la familia de Dios. Hermanos que nos presidieron se fueron, pero un día lo encontraremos allá en los cielos. Qué esperanza que tienen los hijos de Dios. Cuando vemos los rostros de aquellos que pasan con el Señor, sus rostros alegres, rostros de que esa paz que el Señor da. Hoy hablábamos de la paz, no como el mundo la da. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tenemos y gozamos los hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. Hoy podemos decir, ve a Cristo y vivirás. Ve al Salvador, arrepiéntete, no dejes pasar esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Señor hará multiplicación en tu vida, multiplicará tu vida y serás de bendición. La Biblia dice, el Señor nos da bendición para que seamos bendición. Me acuerdo siempre cuando había venido este hermano Esteban Urquiza, que trajo un PowerPoint que mostraba esos caños de bendición. Tenemos que ser vías de bendición a otros, para rescatarlos y para que nuestros hermanos se estimulen y puedan seguir fieles al Señor. Fallas tenemos todos. No hay hermanos perfectos, no somos, porque estamos en la carne. Un día estaremos con el Señor y seremos perfectos. Pero la perfección hay que buscarla con amor y misericordia. Que así sea, que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, damos gracias a Luis por la preparación y a Dios por su palabra. Vamos a repasar los anuncios de la semana. El martes tenemos reunión de oración unida en Pueblo Nuevo. El miércoles el ministerio 19:30 horas. Jorge Mancilla el miércoles va a estar durante todo el día con su ministerio. El viernes tenemos reunión de adolescentes 19:30. 19, bien. Y el sábado reunión de jóvenes. Sí, se van a la quinta. Ahí va. Bien. Se juntan las semanas a orar también a la mañana, el sábado. El domingo la cena del Señor a las 9 horas y 10:30 como hoy la predicación del Evangelio. Vamos a cerrar con oración. Señor, gracias por este día, gracias porque pudimos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que, Señor, haya frutos. Te pedimos que algún alma, Señor, pueda pasar de muerta a vida, que haya reconocido su condición, Señor. Y te pedimos, Señor, ahora que bendiga, Señor, la vuelta a nuestros hogares. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.